que se publica desde hace 3 años y medio en formato digital cada 3 meses. Cada revista cuenta 27 historias acerca de un tema específico: discos, fracasos, el conurbano, el verano, hijos, miedo, sexo, vergüenza, noche, secretos, adicciones y soledad. Son los números publicados hasta el momento, y convocamos autores para que escriban sobre esos temas puntualmente, y después sobre cada historia hay una parte ilustrativa que obviamente completa el trabajo artístico final con un dibujante o un fotógrafo para que se cuente la historia en esas dos formas artísticas: la escritura y la imagen a través de una foto o de un dibujo. ¿Y el próximo número qué tema va a ser? Estamos trabajando sobre viajes y lo vamos a publicar teóricamente a mediados de julio. Nunca se sabe con las fechas, pero es ¿Y un poco hacen convocatoria? Contanos cómo la gente puede enviar textos. Nosotros por lo general agarramos una lista de escritores o periodistas o personas que escriban, que conocemos, que trabajen con nosotros, pero hay una cuenta de mail que es redaccion@revista27numero.com.ar para que los que quieran ofrecer sus textos o preguntar sobre las temáticas de turno lo puedan hacer y mandar también sus escritos. Pero la lista la armamos nosotros. Los 27 o por lo menos 24 o 25 de los colaboradores por número los elegimos nosotros y los convocamos por nuestra cuenta. ¿Y cómo surgió hacer la revista 27? Surgió por el Club de los 27. Todas las personalidades, los músicos, las leyendas que a esa edad se murieron y que no sabían ni siquiera lo que habían significado, y después se transformaron en figuras muy representativas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, por ejemplo, Jim Morrison. Y bueno, al director se le ocurrió en realidad justamente mezclar ese homenaje a los músicos con una revista que contara 27 historias, y así nació. Después obviamente nos encontramos con un gran desafío, que es en 3 meses armar una revista de esas dimensiones, con tantos textos, tantas palabras, y hacerlo con la continuidad y la regularidad que obviamente nos propusimos. ¿En papel cada cuánto la sacan? En papel sale una vez por año. Es el resumen, es la selección de historias de 4 números digitales. Realmente en papel recomiendo que la compren porque está buenísima. Sí, es una revista de mucha calidad y donde se pone todo, se apuesta todo al objeto artístico más que nada, independientemente de la posibilidad de venta de eso o de la difusión que eso tenga. Nosotros seguimos apostando por el libro objeto de colección, de repisa, de biblioteca, y en eso se nos va la revista básicamente. Pero bueno, da gusto después verla terminada, pasar las páginas, la calidad del papel, poder leerla en la mesita de luz, por ejemplo. Sí, visualmente es re linda, la verdad que te llama la atención, que aparte la abrís y es como que empezás, realmente es un objeto de colección. Sí, exactamente. ¿Y les es fácil imprimirla? ¿Cómo hacen con el tema de los costos? Hasta ahora, en estos 2 anuarios que llevamos publicados, el 2015-2016 y 2016-2017, la plata salió de nuestro bolsillo, y obviamente es mucha plata, pero bueno, estamos viendo si podemos financiar el próximo anuario con algún tipo de subsidio, de beca o de aporte de emprendimientos artísticos o de donde sea. Es un poco la apuesta, porque obviamente que es un gasto muy grande y no queremos tampoco, una vez que tenemos 2 revistas publicadas en papel, no queremos bajar la calidad. Sería una lástima después de haber arrancado con este proyecto tener que ceder un poco nuestros principios. Y la gente, vos tenés donde pueda leerlos o pueda colaborar, porque capaz el que quiere, que le interese, nos está escuchando y le interesa poder tener la revista. Sí. ¿Cómo hace? La página web es revista27, 27 siempre en número.com.ar,
Ahí están los 12 números digitales publicados, y los que quieran hacer un pedido nos escriben a redacción@revista27.com.ar o nos buscan en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos escriben por ahí con un mensaje directo y también vemos la forma de coordinar para que le podamos entregar la revista a aquellos que la deseen. ¿Ustedes tienen suscripción? No, tendríamos que agregar. Sí, es una de las cuentas pendientes entre tantas. Claro, es importante eso, porque de repente, bueno, ya teniendo la suscripción vos garantizás, ¿no?, que pueda salir la revista. Sí, sería todo mucho más mecánico entre el comprador y nosotros. Claro. Y de esa revista y otras, hablemos de revistas literarias. ¿Qué es lo que ves vos en la actualidad acá en Capital? No hay muchas revistas literarias. Bueno, no sé si hay revistas literarias. Creo que no. No. Hay revistas de todo tipo, menos de literatura. ¿Y por qué crees que pasa eso? No sé, hay que ver también qué tipo de apuestas se hace con la literatura. Porque es siempre un espacio de nicho, ¿no? De menos o menos los que leen. Se lee y se lee mucho y se sigue leyendo, y esta es una ciudad recontra lectora, con librerías por todos lados, pero a pesar de eso no surgen emprendimientos nuevos vinculados con la literatura. Más allá de algún histórico, de alguna publicación, no sé, Caras y Caretas, o algo más que venga de arrastre de años, pero actualmente hay mucho en formato digital. No sé, revista Colibrí, por ejemplo, pero no en papel. Es difícil encontrar en una librería, en un puesto de diarios, una revista de literatura y comprarla y que sea, obviamente, un buen material, un buen contenido. ¿Crees que lo digital está como avanzando a pasos agigantados sobre el papel? Nunca se sabe en realidad del todo. Parece que sí, pero te encontrás personas leyendo libros en el subte, y de hecho nosotros creo que somos personas que seguimos consumiendo y comprando libros y seguimos prefiriendo el objeto antes que leer en un teléfono, una tablet o lo que sea. Pero bueno, evidentemente las facilidades de leer en el teléfono y de encontrar cualquier cosa en internet o de descargarla por el celular, obviamente que simplifica mucho y ahorra muchos gastos. Parece que el papel quedó para los que son justamente devotos de la lectura en papel, y después el resto, los que quieran leer, si lo pueden hacer en una forma más dinámica y accesible como en soportes digitales, lo van a elegir antes que comprar un libro. Para vos, ¿qué es la literatura? Qué buena pregunta. La literatura tengo que pensar desde dos lugares, desde el lugar del lector y desde el lugar del autor. Desde el lugar del lector es un lugar de imaginación y de poder darle a la mente y al cerebro placer desde las palabras, desde el lenguaje, desde las construcciones literarias, desde los armados de los autores, que obviamente a mí me interesa mucho más el libro que está cargado de lenguaje, más allá de la historia que se cuenta, que una buena historia mal escrita. Creo que por ese lado hay un goce que es permanente y que tiene que ver 100% con el buen uso de las palabras, el aprovechamiento de los recursos, y desde ese lugar a mí esa es la literatura que me llena. Y después, como autor, me parece que lo primero que debería intentar un escritor o alguien que aspira a escribir es tener una vida intensa y tener una vida cargada de actividades y de cosas para hacer y de proyectos y de metas, y sobre todo una vida social activa donde le pasen cosas, donde esas cosas que le pasan después las pueda transformar a través de un texto en otra cosa o en una historia. Pero me cuesta mucho pensar en esos escritores que no se mueven de su silla, de su altillo y cuentan desde ahí solo con imaginación. Creo que hay que poner el cuerpo primero para que después eso se transforme en una historia o en una pieza literaria, digamos. Hay muchos autores que, sobre todo, no sé, poetas de hace muchos años, ¿no?, que algunos vivían sumergidos en su burbuja, Sí.
y a partir de ahí escribían y escribieron cosas, ¿no?, grosas. Vos con lo que decís es que es importante el tema de vivir, ¿no? Exactamente, sí, sí. Para mí está en el orden, vendría primero vivir y después escribir. Vos contanos qué escribís. Yo hace mucho que no escribo ficción, escribía muchos cuentos, hace un tiempo largo que estoy escribiendo más periodismo, crónicas y cuestiones de la vida real, escritas de una forma obviamente literaria, con el mayor aprovechamiento posible de las palabras, pero debería volver a escribir cuentos, es una cuenta pendiente. Y no lo hago porque escribir es siempre en algún punto es algo que fastidia mucho, que te obliga a un trabajo de campo que es muy desgastante, donde tenés que tener paciencia, tenés que buscar la inspiración todo el tiempo y sobre todo persistir, insistir y perseverar, porque a veces las palabras no salen, a veces las ideas no bajan, las imágenes no las podemos construir, no las podemos pasar a palabras, y en ese momento es justamente donde empieza el rito de la escritura, el conflicto es lo que te hace avanzar. Pero bueno, estoy un poco vago en ese sentido. ¿Qué sentís cuando te sentás y no surge nada? Es que ahí está justamente el desafío, hay que plantarse y empezar a escribir cualquier cosa. Yo trato cuando quiero escribir y ya la fuerza interior es demasiado potente que me sobrepasa, me siento y escribo cualquier cosa, y escribiendo cualquier cosa, mal o bien, sobre mí o sobre lo que estoy viendo en la pared de mi cuarto, hay un momento en el que eso empieza a transformarse y empieza a aparecer lo que uno quizás quería contar y no lo podía visualizar. Pero eso no aparece si no te sentás a escribir a cara de perro, si vas a esperar que la primera línea sea perfecta y no vas a escribir nada nunca. Y siempre van a aparecer otras cosas que se van metiendo en ese momento en el que uno se sienta, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo es escribir crónicas? Escribir crónicas es mezclar un poco la profesión, que es en este caso, en mi caso, el periodismo, con la literatura. Es contar un hecho real de una forma literaria, no como te la contaría un diario, donde vas a leer 5 renglones y vas a enterarte de la noticia de qué pasó, de por qué, dónde y cuándo, sino al revés, contar la historia, ir dándote datos de a poco, ir contándote de a poco qué fue lo que pasó, cómo pasó, los personajes, describir los personajes, situaciones, hacer cortes en el medio para distraer un poco y después volver sobre el tema puntual. Eso es una crónica, escribir sobre un hecho real, comprobado, chequeado, y hacerlo de una forma que el lector, independientemente del tema que se está contando, tenga interés por leerlo. Que una vez que arrancó esa lectura, por ahí es un tema que no interesa en lo más mínimo y sin embargo no puede parar de leer porque se está contando de una forma tal que lo seduce. Entonces esa es un poco la apuesta de la crónica. Que sea también atemporal, que no tenga tiempo, que no es que si no la lees hoy pasó el tema, y no, que dentro de 5 años la crónica que escribiste hoy tenga el mismo sentido, la misma fuerza y el mismo impacto, porque ese es justamente el secreto, la búsqueda. ¿Hace cuánto que te dedicas al periodismo? Hace mucho, desde antes de terminar la escuela secundaria, desde los 14 años por ahí. Contanos. Siempre de una forma muy autodidacta, de una forma muy personal y siempre alejado de las instituciones. Cada vez que entré en las instituciones me costó mucho mantener el ritmo y sobre todo cumplirle a otro. Me gusta cumplir mucho conmigo, pero me cuesta cuando hay una cabeza que me baja en la línea de qué es lo que hay que hacer, por qué y qué es lo que no y por qué. Yo arranqué a los 14 haciendo radio con un viejo amigo que me llevó por primera vez a su programa partidario de Boca, y arranqué diciendo, bueno, la fecha del domingo, la tabla de posiciones, los goleadores, y después, bueno, ahí descubrí un mundo, descubrí la radio, y la radio después se transformó en mi pasión más grande, y nunca dejé de hacer radio. Desde los 14 que hago radio, tengo 28, así que la mitad de mi vida la llevo paseando por estudios, y ahí arranqué a trabajar en el periodismo, siempre con el fútbol en los comienzos como faro, como algo que me representaba y de lo que quería hablar,
y entré así a la radio, para hablar de fútbol. Después me quedé en la radio, por la radio misma, saqué el fútbol o lo puse a un costado y pude volcar en la radio todo el resto de temas que me interesan y que hoy me interpelan. ¿Qué temas te interesan? La política, la cultura, mis amigos, el barrio, la filosofía, el arte en general. ¿Y qué es la radio para vos? La radio es un juego, es jugar, es volver a ser un nene. A mí el micrófono, los auriculares y regular el volumen es, digamos, lo que más me completa hacer en términos lúdicos, porque es la fantasía de estar al aire y de que el oyente no sabe y no puede. Bueno, hoy todo cambió tanto que hay que mostrar todo el tiempo también lo que pasa al aire y un poco eso se... Y si, por ejemplo, ahora nos están viendo. Claro, ahora hay una cámara que nos filma, entonces estamos en vivo y nos ven, pero bueno, sigue siendo un juego donde el uso de los silencios, de los climas, de las velocidades y de cómo va generando esa situación de empatía con los oyentes, para mí es muy atractivo y es de lo que más me apasiona hacer. Si tuvieras que elegir entre periodismo gráfico y radial. Me cuesta elegir, es como esas preguntas, ¿qué preferís, si el mar o la montaña? Y bueno, un día prefiero el mar, este verano el mar y el otro la montaña. Yo creo que me quedo con la radio, me quedo haciendo radio. Sí. ¿Qué periodistas es como que hicieron un clic en vos? El periodista que me marcó fue Martín Caparrós, porque bueno, ahí entré en la crónica con una fuerza total y me parece además un periodista que acá por ahí está bajo la lupa, pero que es reconocido en todo el mundo y que tiene crónicas increíbles, que tiene realmente mucho viaje en la espalda, sobre todo meterse en lugares en los que se metió él, los lugares más pobres del mundo, los lugares más picantes del mundo, y los contó y los retrató con una belleza narrativa que para mí acá es insuperable, y sobre todo también con el rigor periodístico, porque averiguó cosas y averigua cosas y se entera y pregunta y se mete sobre todo también con pesos pesados a interpelarlos y a sacarles información, algo que es dificilísimo y que bueno, lo hace también ser uno de los autores más reconocidos, con libros de 600 páginas cada uno y todos muy atractivos, todos muy lindos para leer. ¿Y un escritor de así narrativa, ficción? Escritor, y hay varios. Pablo Ramos, de estos últimos, o de los actuales, es un autor que me gusta mucho. Yo arranqué a leer con Fontana Rosa, justamente por esa búsqueda que te contaba del fútbol como piedra fundacional, y después de ahí fui saltando. Abelardo Castillo, otro autor que me marcó y que me dejó enseñanzas de todo tipo. Hay un montón. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho esta entrevista acá con Noticias Día por Día. Cuando quieras volver, está el lugar abierto esperándote. Gracias, Claudia.